Hola Hugo, buenas tardes. Bienvenido a esta entrevista. Muy buenas tardes, Elizabeth. Un honor y un placer estar con la Fundación Naumann nuevamente. Igualmente, un gran gusto para mí poderte entrevistar el día de hoy. Hugo Maúl es director del área económica del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales en Guatemala, una organización con la cual la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad ha colaborado en los últimos años en distintos proyectos. Hugo, coméntanos un poco cuándo más o menos fue tu primer acercamiento con la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. Bueno, es una buena pregunta. Creo que todavía tenía pelo rubio en ese entonces. Habrá sido seguramente principios de este siglo, finales del siglo pasado. El primer evento que tengo claramente asociado con la Friedrich Naumann fue los eventos de capacitación de periodistas económicos que tuvimos, que se conformaba un grupo centroamericano y distintos académicos y periodistas de renombre. Llegábamos a hablar temas generales de economía, pero siempre con un énfasis importante en los fundamentos de una sociedad libre, de una economía social de mercado, del Estado de Derecho. Después recuerdo trabajo con la Fundación Naumann en temas municipalistas. Yo no era, en ese momento no estaba yo en el trabajo con gobiernos locales, pero sí recuerdo a un grupo importante liderado por Eduardo Díaz Reina, que junto con otro grupo de guatemaltecos daban capacitaciones y formación a nivel municipal. Pero en términos generales yo creo que esos son los dos momentos en los cuales, digamos, empezamos a trabajar de manera cercana con la Fundación Naumann. Perfecto, Hugo. Interesante, mencionabas al inicio ya capacitaciones en valores básicos del liberalismo. ¿Qué significa para Hugo Maúl la libertad? Debo decir que en Guatemala, en particular, gracias a la herencia del doctor Ayau y la Universidad Francisco Marroquín, vivimos en una especie de oasis, por llamarlo de alguna manera, de las ideas liberales, a tal punto que dentro de los mismos liberales nos podemos dar el lujo de tener distintas variedades de liberalismo en el país, desde libertarios anarcocapitalistas hasta personas como tu servidor, que si me tendría que calificar, me tendría que situar en las filas de los ordoliberales de Walter Eucken y la Escuela de Friburgo, en el sentido de creemos en la igualdad de oportunidades y a partir de una igualdad de oportunidades, que ya sea un proceso eh, gobernado por reglas impersonales, lo que llamamos Estado de Derecho, y un sistema de mercado de decisiones descentralizadas, pero coordinadas, que finalmente tome lugar el fenómeno social de la división del trabajo, de la economía. Pero en términos generales, para mí, ser liberal significa, como diría un gran pensador de izquierda, Noam Chomsky, ver siempre cualquier concentración de poder con cierto grado de sospecha, porque al final de cuentas los liberales de alguna manera representamos la voz del ciudadano común frente al poder del Estado o de la burocracia, pero igualmente en otros momentos son otro tipo de poderes los que como liberales tenemos que defender en estos momentos que estamos viviendo. Como liberales tenemos que defender nosotros la verdad y el volver hacia las raíces de lo que es no solo la tolerancia política y la pluralidad, pero el derecho a la diversidad de opiniones, el derecho a disentir, el derecho a la objeción de conciencia y luchar contra pensamientos únicos, luchar contra poderes hegemónicos, autoritarismos malentendidos en términos generales, aunque desde mi perspectiva creo que también necesitamos de un Estado fuerte que no solo marque las reglas del juego, sino en lo que es educación, salud básica, seguridad, justicia, juegue un papel importante para lograr esta igualdad de punto de partida y también para ayudar a favorecer un esquema que ayude a cultivar los lazos que nos unen como sociedad.
esos elementos que pueden ser desde la costumbre hasta las tradiciones, pero sobre todo la ley, que nos hace identificarnos con un modo particular de funcionamiento de la sociedad. En ese sentido, sí soy totalmente más ordoliberal y recuerdo allá en la academia, la primera vez que descubrí al fascinante personaje del profesor Dahrendorf, que para mí fue realmente, no sabía quién era Ralph Dahrendorf, pero después de estar en la academia y estudiar a este gran intelectual alemán, creo, me siento muy identificado con su particular entendimiento del liberalismo en una sociedad como Guatemala, que no es un anarcocapitalismo y tampoco es un socialismo, pero sí requiere un Estado fuerte, un Estado efectivo que sobre todo garantice, insisto, esa igualdad de oportunidad, pero que también garantice una estructura jurídica de leyes formales y de normas informales que nos permita como sociedad eh, mantener el conflicto controlado. En ese sentido, tal vez terminaría diciendo que no me gusta verme como un liberal idealista, sino más bien que el liberalismo siempre va a estar envuelto en una problemática que no va a tener fin y lo que tenemos que buscar, como dice Dahrendorf, es regular el conflicto tratando de preservar estos principios básicos. En este escenario que entreteje perfectamente aspectos sumamente importantes de una democracia liberal, de un sistema democrático con, digamos, valores liberales, ¿cuál dirías, bueno, ya mencionabas a Ralph Dahrendorf, ¿cuál sería además tu inspiración para seguir luchando por la libertad en el día a día? Mira, en términos generales, mi inspiración y mi lucha por la libertad tiene trazos autobiográficos. Soy hijo de un abogado que llegó a ser presidente de la Corte Suprema de mi país y que durante toda la vida estuvo involucrado en los grandes casos que han salpicado al país, desde el secuestro del embajador alemán en Guatemala, el asesinato del embajador americano cuando era un juez de apenas 20 años, hasta ser presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Electoral, donde le negaron la inscripción al general Ríos Montt en su momento. Entonces, me parece que mi identificación con la libertad es por defender los derechos de las personas que frente a la burocracia y frente al Estado no tienen una capacidad de poder defenderse articuladamente del poder omnímodo que pueden llegar a tener la burocracia en cuestiones del día a día administrativas y por el otro lado del Estado como todo, como un todo cuando a través ya sea de la norma legislativa, de los congresos o a través del propio Ejecutivo, empieza a transgredir valores mínimos. Pero sobre todo, y mencionarlo a mi papá, para mí ser liberal también en lo más profundo significa pregonar por la necesidad de la obediencia a las normas básicas de convivencia y de justicia. No, no necesariamente con esto quiero decir que cualquier ley sea válida porque sabemos que hay leyes injustas y esas leyes injustas tenemos que combatirlas. Pero sí en sociedades como las nuestras en Centroamérica, que hemos estado sujetos a tanto problema, tanta guerra entre hermanos, tanta desconfianza, es importantísimo que nosotros entendamos que es el respeto a las normas básicas, a esas leyes generales, a esas disposiciones que van más allá de la Constitución, que garantizan una convivencia pacífica, donde tenemos que realmente, es donde realmente hacemos realidad la posibilidad de vivir en sociedad. A mí me gusta pensar que como liberal lo que tenemos que buscar es cómo mantener un nivel de desorden en la sociedad que permita a cada quien tomar sus decisiones y hacer lo que quiera dentro de los límites, pero que el desorden no trascienda al punto que seamos una sociedad ingobernable. Entonces, por eso siento que es la fuerza de la ley, pero la ley entendida como ese conjunto de normas justas que lo que hacen es que limitan el comportamiento en términos generales de las personas con una voluntad para hacer cumplir la ley. Algo que para nosotros los latinoamericanos es difícil de entender porque históricamente hemos vivido al margen de la ley.
mi ascendencia alemana me hace comprender que, al menos para la nación alemana, la obediencia de la ley es parte del contrato social básico, mientras que para los latinos la desobediencia pareciera ser el contrato social básico. Y ahí reside para mí la labor de mi liberalismo, no solo mostrar que la concentración y el abuso de poder es malo, sino también mostrar al ciudadano que se necesita un compromiso para vivir en sociedad, y esa adherencia a esos ligazones, utiliza Dahrendorf, como a esos elementos que nos mantienen unidos. Y uno de esos grandes elementos es precisamente las leyes, pero las leyes justas sobre todo. Sí, ese compromiso que se refleja en el ejercicio de la libertad con una responsabilidad, ¿no? Por las acciones que cada ciudadano decida emprender. Hugo, cuéntanos un poco de tu experiencia en la Academia Internacional de Liderazgo en Gummarsbach. ¿Recuerdas en qué año fuiste? ¿Qué seminario tuviste la oportunidad de visitar? Compártenos un poco de esa experiencia. Si mal no recuerdo, fue 2014 o 2015 y el seminario fue el de liderazgo político. Debo decir, bueno, primero descubrir que había un señor que se llamaba Theodor Heuss, que es muy importante para la historia alemana, que yo desconocía. Número dos, en los pasillos que conducen al elevador, descubrir la figura de Dahrendorf, que para mí fue realmente una bifurcación en mi vida. Hay un Hugo antes de Dahrendorf y un Hugo después de Dahrendorf, y con eso creo que ya se justifica que he estado en la academia. Y número tres, la posibilidad de encontrar amigos que han persistido hasta el día de hoy. Algunos de ellos, lamentablemente por la distancia y la barrera idiomática y cultural muy difícil, como son todos nuestros hermanos liberales del mundo árabe, porque me tocó estar en un grupo donde sobre todo habían liberales, representantes de partidos liberales en Egipto, en Túnez, en Marruecos. Pues sigo perteneciendo al grupo de chat, aunque ellos escriben en árabe y no entiendo nada. Y después un gran amigo que preservamos la amistad por la distancia, Alan Ramos, que es el alcalde de Puerto Cortés, con quienes nos hablamos regularmente y compartimos preguntas, experiencias y sobre todo inquietudes del desarrollo de ambos países. Y te diría que quizás para mí, desde la perspectiva de mi formación como liberal, más importante de haber estado en Gummersbach fue un ejercicio que hicimos similar a la pregunta que tú hiciste. Me tocó estar en un grupo primordialmente de marroquíes y tunecinos, y les preguntaban a ellos, para ustedes, ¿qué es la libertad? Yo salí con mi respuesta académica ya ensayada, parecida a la que di ahorita. No tan refinada porque no conocía a Dahrendorf. Y para ellos dijeron que la libertad, el principio básico era la dignidad de la persona. Yo cuando escuché eso les contraargumenté que cómo es posible que la dignidad de la persona sea el principio básico que tiene que defender un liberal si eso está garantizado. Y ahí entendí que en estos regímenes que son foráneos a nosotros y que muchas veces no solo culturalmente son distintos, sino su forma de organización política es distinto, pregonar las ideas de la libertad puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, para eso, para un liberal árabe, lo principal de un liberal es defender el derecho, ellos decían la dignidad de la persona, pero dignidad de la persona, ahora entiendo, es el derecho a poder disentir, a poder tener una forma distinta del poder omnímodo del Estado. Para mí eso fue, verdaderamente me abrió los ojos, porque de este lado del Atlántico, lidiando con amigos latinoamericanos, eso es algo que jamás yo me había preguntado, porque ciertamente los liberales no somos los más queridos en el espectro político, pero nadie nos anda buscando, bueno, salvo en Venezuela y en Nicaragua, nadie nos anda buscando activamente para ponernos una bomba, para callarnos o meternos a una celda. Entonces, me parece una llamada interesante para todos los liberales, porque de la situación que estamos hoy a la situación que narraron mis amigos marroquíes y tunecinos, creo que la distancia no es un océano, sino puede ser una decisión política, un acontecimiento que mal se maneja, y uno podría terminar estando en una situación donde ya ni siquiera
tiene el derecho a la disensión ni a exigir que se respeten las valoraciones propias de cada quien. Muy enriquecedor lo que compartes, ¿no? Cómo a través de estos seminarios pues se tiene siempre la oportunidad de este intercambio de puntos de vista con personas de todo el mundo y apreciaciones muy distintas, ¿no? Eventualmente de un valor, como decimos, pues la libertad es un valor universal, debería serlo, ¿no? Y debería serlo en el mismo entendimiento que tenemos nosotros, pero hay realidades muy distintas y creo que pues es parte de la riqueza de estos seminarios, ¿no? Poder tener este intercambio. Y justamente es algo que pues buscamos también fomentar con la plataforma Nauman Stories, donde queremos como digamos, restablecer eventualmente algunos lazos entre personas que hace mucho tiempo no conversaban unos con otros y tal vez otros que no conocen aún a sus compañeros de otros países de América Latina, pero es la idea de esta plataforma que sirva también como una red para intercambiar sobre las problemáticas que tienen los distintos países en América Latina. Hugo, para terminar, compártenos un poco cuál sería tu visión para Guatemala en el futuro. Sí, sabemos que nuestro continente tiene problemas estructurales y adicionalmente tenemos ahora este problema de la pandemia. Pero sí veo en Guatemala, lamentablemente para los próximos 5 o 10 años, una fuerte amenaza de que puedan existir retrocesos importantes en las libertades que hemos ganado, principalmente por la contaminación del discurso político, de ideas foráneas, porque no son ideas que han nacido aquí, de un socialismo, un izquierdismo que viene disfrazado de multiculturalidad, de diversidad, no sé, ya no es tan claro como el socialismo del siglo XXI, ahora viene disfrazado de mil maneras, junto con una sociedad que de alguna manera ha sido influida en su manera de pensar ya por ideas que no necesariamente son las mismas que las nuestras. En ese sentido, considero que el reto de la libertad es realmente seguir luchando por tener el valor de disentir, de poder pensar distinto y también de poder mantener bajo control el poder del Estado. Y creo que sobre todo el reto en Guatemala va a ser cómo desde la perspectiva jurídica se logran hacer reformas a leyes fundamentales, muy probablemente la Constitución entre ellas, que aseguren que no sigamos cayendo en un foso en el cual estamos hoy, que es el gobierno de los jueces, donde finalmente ya no importa lo que esté consagrado en una norma, sino la interpretación de los jueces. Ese camino que tiene Guatemala hay que regresarlo, hay que echarlo para atrás, hay que hacerlo de nuevo, y creo que la visión liberal en este caso es muy ilustradora. No podemos volver a caminar el camino de la ultrarregulación, del ultra detalle a nivel constitucional, sino más bien a garantizar esos derechos básicos universales y en el ánimo de proteger esos derechos básicos universales, crear un espacio protegido para la libertad de todas las personas. Veo que van a ser épocas interesantes para nosotros los liberales, defendiendo nuestras ideas y ofreciendo al público una visión distinta. Quisiera ser más optimista, pero en el caso guatemalteco estamos llegando a una confluencia de un problema político con un problema de excesivo judicialismo con la crisis de la pandemia. Esto tomará tiempo en salir, pero creo que en el caso particular nuestro, el movimiento liberal tiene claridad de pensamiento, aunque seamos muy distintos dentro del propio movimiento liberal, y de alguna manera se pueden poner estas ideas sobre la mesa y son consideradas seriamente por la parte política. Y junto con esto, claramente un reto más importante, que es cómo rescatar la política y los partidos políticos para que de verdad sean el intermediario que deben ser, para lograr de verdad una representación adecuada, legítima, y que logre sentar las bases para un desarrollo del país. Hugo, muchísimas gracias por compartir el día de hoy tu experiencia y tus, digamos, anécdotas
de la relación con la Fundación Friedrich Naumann. Muchas gracias. Mi nombre es Elizabeth Maikla, soy directora de proyectos para Centroamérica de la Fundación Friedrich Naumann y ha sido un honor conversar contigo, Hugo. Igualmente, Elizabeth, y un saludo a la distancia. Igualmente, hasta pronto.